vamos a comenzar explicando ese 11 inicial que tenía el Arsenal en la temporada 2003-2004, el de los invencibles. En la portería estaba Jess Lehmann, luego había una línea de 4 formado por Ashley Cole, lateral izquierdo, Kolo Touré y Sol Campbell de centrales, y Lauren como lateral derecho. Por delante de ellos estaba Gilberto Silva, Patrick Vieira como doble pivote, dos extremos o jugadores de banda, Robert Pires, que podía ser más interior o media punta, y Ljungberg, que era un jugador versátil que podía atacar los espacios, pero también podía jugar por dentro. Y por último destacar a Dennis Bergkamp y Thierry Henry, esos dos delanteros espectaculares de este Arsenal. También había otros jugadores que usó como Zigan, Clichy, Kyun, Reyes, que fue un fichaje de invierno, Parlow, Canu y Viltor. Pero este era el 11 tipo, también Edu. Vamos a definir en una palabra a esos jugadores que formaban este equipo invencible. Pero antes, decir que este equipo consiguió llamarse los Invencibles porque en esa temporada consiguieron 26 victorias, 12 empates y 0 derrotas. A Lehmann le definimos como seguridad. Era un portero que dio esa seguridad que necesitaba el Arsenal. A los laterales, estas dos palabras, seriedad y profundidad. Los dos tenían lo mismo. Eran dos laterales muy serios a la hora de defender y muy profundos a la hora de atacar. Bien, a Kolo Touré y Campbell lo definimos por fuerza y porque eran difíciles de rebasar. En el centro del campo a Gilberto era el equilibrio y a Vieira era la potencia, era el box to box. No solo defendía, sino también atacaba y metía goles. Luego en banda teníamos a Pires, que era la elegancia, y a Ljungberg, que era el eléctrico, la electricidad que necesitaba también un equipo, ¿no?, campeón. Y en la punta de ataque destacamos a Dennis Bergkamp, que era la creatividad, y a Henry, que era el matador, que era el mejor jugador, o que fue el mejor jugador del campeonato. Hasta ese momento, los equipos de fútbol, algunos, sobre todo la Premier, eran sistemas muy estructurados, muy rígidos, ¿no? Y llegó Arsène Wenger y le hizo una evolución al sistema. Durante el partido cambió la disposición de los jugadores en el campo en función de dónde estaba la pelota o las necesidades. Por eso podemos ver que él empezaba con el 1-4-4-2, que era el original, pero se podía pasar en una disposición, ¿no?, de salida de balón con el 1-2-3-3-2, que eso también se podía ver. Incluso se podía ver esto cuando ya estaba en progresión de juego, dos centrales, el doble pivote, una línea de 4 y dos delanteros, o incluso podía pasar esto, que Dennis Bergkamp viniera a recibir y entonces se ponía una línea de 2 centrales, los 2 volantes, una línea de 5 y un delantero, Thierry Henry. Todo eso se podía ver durante los partidos, le hacía que el equipo fuera más dinámico, más fluido, con lo que complicaba el trabajo defensivo del equipo rival. Y luego en defensa pues volvía a la estructura inicial, un 4-4-2, tapando bien los carriles centrales, aquí se puede ver bien, y siendo fuerte para poder defender a los equipos rivales. Otro aspecto a destacar de este Arsenal fue que cuando llegó Arsène Wenger cambió el estilo físico y directo que tenía el Arsenal hasta ese momento, un estilo más tradicional, por un buen trato de balón, que era un estilo más asociativo, donde mezclaba la posesión y las transiciones rápidas cuando recuperaba el balón. ¿Qué queremos ver en este vídeo? Pues lo que queremos ver es cómo esa disposición que ya hemos dicho en esa evolución del sistema hacía que los jugadores estuvieran mejor colocados para dar más fluidez, para colocarse más cercano a los compañeros y poder hacer esas asociaciones. Aquí se puede ver cómo esos movimientos hacía que pudieran mover la pelota. Lo ponemos de nuevo para que lo veáis. Cómo se colocaba Patrick Vieira, Gilberto. Importante, Vieira siempre hacía movimientos diagonales con Gilberto para ocupar y desocupar los espacios y poder contactar con ellos. En el momento que contactaba con uno del medio, ahí ya se creaba pues superioridades o poder asociar en banda con Laure, Ljungberg y Henry. Aquí vemos que hay 4, o Gilberto, Pires, Bergkamp y Cole. Eso hacía que tuviera más fluidez el Arsenal con balón controlado y dificultaba el poder recuperar el balón al equipo rival. El siguiente detalle a destacar por este Arsenal era que intentaba hacer superioridades para poder atacar, ¿no? Aparte del estilo asociativo, otro de los elementos fundamentales para que esto salga bien
es que tiene que hacerse superioridades y poder atacar de forma rápida, ¿no? Aquí se podía ver un ejemplo de ello, como al poner a Cole y a Lauren en banda daban la amplitud, como Pires y Jumber se metían por dentro, Bergkamp y Henry se ponían en la línea para que los centrales no pudieran salir a defender en esa presión, y hacía que pudieran tocar el balón y que hicieran jugadas, ¿no? Aquí se podía ver cómo el balón lo recibe Pires, y aquí ya se ve superioridades de un 2 contra 1 de Cole y Pires contra el lateral, si no bajaba al extremo, y podía hacer esto. O también se podía hacer que este movimiento Bergkamp viniera a recibir, Henry se colocaba como punta, único punta para buscar esa profundidad, y cuando el balón llegaba a Pires, aquí pasaba lo mismo, un 3 contra 1 o incluso un 3 contra 2. Podía dar balón Pires a Cole o podía dar el balón Pires a Henry. Eso es otra de las cosas importantes que se podía destacar. Siguiente cosa, como también se intentaba buscar esa superioridad por el centro. Aquí podemos ver cómo se coloca el equipo. Aquí se ve. ¿Ve? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contra 5 del equipo rival. ¿Para qué intentaba hacer esa superioridad? Para intentar tocar la pelota, asociarse y poder atacar las bandas, no solo con los dos laterales, que ya sabemos que eran profundos, sino con las caídas de Pires y Henry o de Jumber, ¿no? Aquí se puede ver cómo el balón va de Pires a Cole y Cole a Henry, y Henry termina en gol. Esta jugada se vio muchas veces a lo largo de la temporada, porque en los centros no lo hacían al área, porque ahí o era más dificultoso el poder rematarlo, porque era un equipo no tan alto, ¿no? Y los centrales de aquella época en la liga inglesa eran robustos, fuertes, altos, y era difícil de que podían rematar. Entonces era siempre un movimiento Pires para Cole o Pires, y aquí Cole en vez de centrar la ponía atrás para que Henry se colocaba en esta posición, y siempre Henry ya podía o encarar 1 contra 1 o de aquí meter esos goles que siempre hacía espectacularmente, ¿no? Incluso si Pires se colocaba en esta posición, lo mismo, Pires también tenía buen golpeo desde esta zona. El siguiente aspecto a resaltar era los movimientos que hacía Bergkamp para poder crear espacio a su espalda, ¿no? Era un movimiento muy básico, el equipo se asociaba, tocaba la pelota, en este caso queremos ver cómo Bergkamp va a venir aquí a recibir y cómo Henry o Jumber atacaba este espacio que se quedaba libre cuando Bergkamp se llevaba su marca, ¿no? Aquí podemos ver cómo Patrick Vieira también se movía, en este caso para crear este espacio. Aquí Bergkamp recibe balón, descarga de cara a Gilberto, y Gilberto ya tenía pase fácil para poder llegar a Henry o a Jumber. Volvemos a repetir lo mismo. Este movimiento se repitió muchas veces, lo hemos hecho muy rápido, pero se podía hacer en varias zonas del campo, y siempre estaba protagonizada por la caída de Dennis Bergkamp y por los desmarques de Jumber y de Henry. Pires ya sabemos que era un jugador de menos recorrido, pero cuando estaba José Antonio Reyes en el campo pasaba lo mismo, se podía hacer por todo este frente, igual que cuando estaba Viltor, también era un delantero que podía hacer esa función. Nwankwo Kanu venía a recibir, que es el otro que jugaba de suplente, para poder ocupar esos espacios. Y por último nos queda hablar o destacar algún aspecto defensivo, ¿no?, de este Arsenal. Sobre todo llegó a ser importante por ese trabajo ofensivo, que es lo más bonito, lo que todo el mundo le gusta, pero también hubo aspectos defensivos muy buenos, ¿no? Nosotros vamos a hablar de un aspecto que se vio muy claro a lo largo de toda la temporada y que creo que es el más importante a resaltar para que todos los suscriptores y todos los que estáis viendo este vídeo lo sepáis, ¿no? El Arsenal sabemos que tocaba la pelota, estilo asociativo, y cómo sus laterales subían, y aquí se ve el balón a Bergkamp y pasa lo siguiente. Ahí se pierde un balón. Fijaos que a lo largo de todo el vídeo no hemos dicho nada de este cuarteto, de estos 4 jugadores. Fijaos cómo estaban colocados. Esto tenía sentido. Ahora lo explicamos el porqué. Lo primero, estos 4 jugadores eran rápidos, eran muy buenos tácticos, físicos, y eso hacía que ya estos 2 jugadores pudieran subir, que Pires y Jumber pudiera defender menos, porque hacían un trabajo defensivo espectacular. Cuando el balón
era robado por el equipo rival. Aquí vemos cómo Bergkamp va a poder y él intenta meter un balón en el centro. Aquí era muy bueno físicamente, donde no le daba opción al equipo rival a hacer una transición, ¿no? Un contraataque, porque en el momento que el balón iba a carril central, ellos estaban ahí para poder luchar y cortar cualquier balón, ¿no? Es decir, Wenger tenía muy claro que estos 4 jugadores tenían que tapar carril central y ellos tenían muy claro que había que cortar el juego, ¿no? Y luego, ¿qué pasaba si no? Si el balón no iba a carril central, que es donde vemos que hay estos 4 jugadores. Aquí vemos que hemos dejado al 11, Ljungberg no baja y el 11 tiene todo este carril para él. ¿Qué pasa? En el momento que el 11 contactaba con balón, Patrick Vieira iba a saco, iba a conseguir parar esa jugada. Kolo Touré hacía lo mismo, Gilberto y Campbell se cerraban y Cole también. Y ahí intentaba de que en el juego 1 contra 1, donde ellos eran muy fuertes, pues intentar robar balón y cortar. Entonces ese aspecto defensivo es un aspecto muy sencillo, donde el objetivo principal es tapar carril central, objetivo secundario siempre tener 4 jugadores para que no puedan contactar en ese juego directo que hacía siempre los equipos rivales cuando tenían que despejar el balón. Y si tenían que jugar a banda, pues ya hemos visto que si tenían que jugar a banda esta zona, Patrick Vieira y Kolo Touré, que eran rápidos, físicos, fuertes, que iban muy bien al choque, pues intentaban cortar ese balón. Y si no, por el otro lado, Sol Campbell y Gilberto Silva hacían lo mismo. Y luego Lauren y Cole, que sabemos que eran 2 laterales muy serios, también bajaban a defender rápidamente. Suscríbete.